Y ante la firma para la disolución de las Cortes, hoy el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, valoraba los 10 meses de legislatura socialista que ahora terminan. Según Arasti, han sido meses intensos y considera que han tenido un importante impacto, dice el delegado del Gobierno, en los navarros en materia social y económica. Arasti destaca el compromiso del Gobierno de España con Navarra y lamenta que se rechazaran los presupuestos generales que preveían, casi destaca, duplicar la inversión en Navarra respecto al año anterior. Ha defendido que el Gobierno de Sánchez ha sentado las bases de un modelo de crecimiento más justo y redistributivo y se ha referido también al impacto de la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. También ha aludido a otras mejoras derivadas del Plan de Empleo Juvenil o los 23 millones de euros que Navarra recibirá para políticas activas de empleo. Avanzar en cuestiones pendientes como era el tren de altas prestaciones o la transferencia de las competencias de tráfico. El hecho de que la legislatura se vea cortada no nos va a permitir avanzar en algunas materias todo lo que nos gustaría, pero desde aquí os aseguro que el compromiso del Gobierno y de Pedro Sánchez con estas y otras materias es inequívoco. Esta legislatura no ha sido ni mucho menos estéril, al contrario. Hemos exprimido el tiempo al máximo, hemos aprobado medidas de enorme calado social y hemos sentado las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico en nuestro país.